No vine a buscar a Dios, vine a cumplir una orden, crucificar a otro más, uno de tantos que Roma consideraba una amenaza. Lo llamaban el Nazareno, el rey de los judíos, el blasfemo. Para mí, al principio, solo era otro ajusticiado. Mi oficio era frío, asegurar que murieran, sin error, sin demora. Pero aquella mañana en el Gólgota, algo se quebró en mí, no por los clavos, ni por el látigo, sino por sus ojos, porque antes de que levantaran la cruz, Él me miró, no con odio, no con miedo, con una paz que jamás había visto en nadie al borde de la muerte. Era como si no fuera prisionero, sino rey, como si no estuviera siendo vencido, sino venciendo. Y aunque yo llevaba casco y espada, sentí que era yo quien estaba desnudo. Y desde ese instante supe que esta ejecución no iba a ser como las demás. Y no me equivoqué, porque lo que viví ese día cambió mi alma para siempre. El cielo ese día no se comportaba como debía. Era la hora tercera, y sin embargo, las nubes comenzaron a cerrarse como puños de tormenta. Yo he visto cientos de muertes. He escuchado los gritos, los escupitajos, las blasfemias de los condenados. Pero ese hombre, ese Jesús, no abrió la boca para maldecir. Ni siquiera cuando los clavos le desgarraron la carne. Solo murmuraba palabras que yo no entendía, y cuando alzó la vista, no suplicaba clemencia, suplicaba perdón. Padre, perdónanos. ¿A quién se dirigía? ¿A nosotros? ¿A mí? Había algo en su voz que me estremecía más que cualquier grito de guerra. Y yo, que había hecho temblar aldeas enteras, no podía contener el temblor en mis manos. Era como si la tierra misma se negara a participar en aquella injusticia, como si la creación supiera algo que nosotros, los hombres armados, habíamos olvidado. Y entonces empecé a sentirlo, como un susurro que se colaba en mis huesos. Algo santo estaba ocurriendo, algo que Roma no podría controlar mientras lo alzábamos en la cruz. Me fijé en la multitud. Algunos lloraban, otros se burlaban, y otros, los más peligrosos, se escondían detrás de sus túnicas religiosas mientras empujaban la muerte con palabras sagradas. Yo conocía ese tipo de poder, el que se cubre con piedad para justificar la crueldad. Pero lo que no entendía era la calma del crucificado. Tenía la cabeza herida, la espalda destrozada, y aún así parecía más en paz que cualquier otro hombre allí. Había algo en su respiración, en el modo en que miraba, como si él supiera que ese momento no era el final, sino el principio. Y eso me descolocaba, porque yo, el centurión, yo que había derribado enemigos con un grito, me sentía observado por un moribundo como si supiera cada rincón oscuro de mi alma. Y no me condenaba, me entendía. Esa mirada clavada en mí fue más profunda que los clavos que sostenían su cuerpo. Y yo, por dentro, comencé a desmoronarme. El cartel sobre su cabeza decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos se reían de eso, pero había algo en ese letrero que me inquietaba. ¿Y si era cierto? ¿Y si este condenado sí era un rey, pero no de este mundo? Un hombre no aguanta ese dolor con dignidad sin tener algo más, algo dentro, algo eterno. Recuerdo que uno de los criminales crucificados a su lado le gritó insultos, pero el otro, con la voz quebrada, le pidió que lo recordara en su reino. Y él, con los labios resecos, le prometió el paraíso, así, con autoridad, como si aún tuviera poder para abrir puertas que nadie más podía. ¿Quién era este hombre, que moría como esclavo, pero hablaba como rey? Yo estaba empezando a creer que lo imposible estaba ocurriendo frente a mis ojos. Pasó algo que jamás podré olvidar. A la hora sexta, el cielo se oscureció como si hubiese caído la noche. Era un manto negro, espeso, pesado. Los soldados se miraban entre sí. Algunos se burlaban nerviosos, pero yo sabía que no era normal. Era como si el mismo universo cerrara los ojos para no ver lo que hacíamos. Y el viento cambió. No era brisa, era presagio. Los cuervos callaron, los animales del monte se escondieron, y hasta el sol pareció temerle a ese momento. Lo miré. Él, colgado entre el cielo y la tierra, respiraba con dificultad, pero no gritaba como los demás. No pedía clemencia, no maldecía a nadie, solo miraba al cielo, como si aún esperara algo de allí. Y yo, que tantas veces miré al cielo buscando señales de batalla, por primera vez sentí que algo sagrado nos observaba. Y dentro de mí, una voz que nunca había escuchado empezó a gritar: esto no es solo muerte, esto es juicio, esto es revelación. Y entonces lo dijo, la frase que me partió el pecho en dos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás había escuchado tanta agonía en un solo suspiro. Era como si todo el dolor del mundo hubiese estallado en esa garganta. Y, sin embargo, no había rencor.
Era el grito de alguien que, incluso en su abandono, aún hablaba con Dios. ¿Quién hace eso? ¿Quién sigue clamando al cielo cuando el cielo parece haberle dado la espalda? Yo bajé la cabeza, porque en ese instante supe que había visto a muchos morir, pero nunca así, nunca con tanto dolor y al mismo tiempo con tanta fe. Y eso me quebró, porque comprendí que la fe verdadera no es la que espera milagros, es la que no deja de clamar, aunque sangre sobre una cruz. Y en ese momento, dejé de ser centurión, me convertí en testigo, un testigo marcado, un testigo despierto. El viento cambió de dirección como si algo invisible descendiera. Yo me aparté un paso, no por miedo a un enemigo, sino por respeto, como si estuviera entrando en tierra sagrada y no me hubieran avisado. El suelo tembló bajo mis sandalias. No era una ilusión, no era metáfora. La tierra literalmente se estremecía, como si el Gólgota mismo sintiera culpa por lo que estaba sosteniendo. Las piedras crujían. Los postes vibraban, las lanzas se movían solas, y entonces lo escuchamos. Consumado es. Una sentencia final, pero dicha con tal autoridad que parecía no venir de un moribundo, sino de un comandante celestial. Y luego, el silencio. Un silencio tan denso que dolía más que el ruido. Y yo lo miré, con el pecho apretado, y entendí que no estaba viendo morir a un hombre. Estaba viendo completar un propósito. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que la historia acababa de dividirse en dos, antes y después de él. El velo del templo, dijeron más tarde, se rasgó de arriba abajo en ese mismo instante, pero yo no lo supe aún. Lo que sí supe fue que mi alma se desgarró en la misma dirección. Algo dentro de mí, algo antiguo, algo endurecido, se rompió, y vi mi espada, mi símbolo de poder, como un pedazo de metal inútil ante ese cadáver glorioso. Mis órdenes eran simples: custodiar la ejecución, confirmar la muerte, pero mi espíritu ya no respondía a Roma, respondía al estremecimiento de lo eterno. Y fue entonces cuando lo dije, sin pensarlo, sin calcularlo, lo que todos callaban y solo uno podía atreverse a decir: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y cuando esa frase salió de mis labios, no me sentí hereje, me sentí libre. Y mientras otros seguían riendo o llorando, yo había despertado de una guerra invisible que llevaba años perdiendo. Hubo un instante, apenas perceptible, en el que todo pareció detenerse. Ni un cuervo graznó, ni un clavo cayó al suelo. Solo su cuerpo quieto, colgado en la madera, y el peso aplastante de lo que habíamos hecho. Mis hombres me miraban, esperaban una orden, pero no tenía palabras, solo tenía preguntas. ¿Y si lo que acabábamos de crucificar no era solo un profeta? ¿Y si Roma, con toda su gloria, acababa de matar al autor de la vida? Un sudor frío me recorrió la espalda, no por miedo al castigo, sino por el vacío que se abría en mí, porque si él era quien decía ser, entonces nada volvería a tener sentido, ni mi uniforme, ni mi rango, ni mi vida entera. Y lo que más me aterraba no era haber matado a un inocente, sino haber reconocido tarde al Salvador que tanto necesitaba. El cielo empezó a aclararse lentamente, la tormenta retrocedía como si su furia hubiese sido descargada en ese único cuerpo, pero no era alivio lo que sentí, era vergüenza y hambre de redención. Me acerqué a la cruz, miré sus manos atravesadas. No eran las manos de un criminal, eran manos de carpintero, manos de maestro, manos que sanaron, que tocaron leprosos, que bendijeron niños, y ahora estaban fijas en la madera por orden mía. ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? No lo sé. Solo sé que, por primera vez, deseé que la muerte no fuera el final. Deseé que esa tumba no lo retuviera. Deseé que él tuviera razón, que al tercer día volviera, porque si ese hombre era el Hijo de Dios, entonces también podía resucitar a este soldado roto que yo llevaba por dentro. Esa noche no pude dormir. El ruido del martillo, el eco de sus palabras, su mirada cruzándose con la mía en medio del caos, todo volvía una y otra vez como un juicio silencioso. Y no era culpa lo que más dolía, era la ausencia, la sensación de que la luz se había apagado para siempre. Yo, que conocía la oscuridad del campo de batalla, sentí esa noche una tiniebla aún más densa, la de saber que habíamos matado al único justo. Cada soldado bebía para olvidar, yo bebía para recordar. No quería anestesia, quería entender, quería volver a ese momento exacto
y quedarme ahí, en silencio, a los pies de su cruz, esperando que algo, lo que fuera, sucediera, porque dentro de mí había nacido una herida que solo él podía sanar, pero ya no estaba. Me ofrecí voluntario para custodiar su tumba. Lo hice sin pensar, sin estrategia. Solo quería estar cerca, no por deber, por necesidad. Algunos decían que sus discípulos podrían robar el cuerpo. Otros reían, pensando que todo terminaría ahí. Pero yo temblaba, porque parte de mí esperaba que no fuera el final. Esperaba que ese sepulcro no pudiera contenerlo. Esperaba que, de algún modo, él hiciera lo que nadie jamás había hecho. Los otros soldados hablaban de supersticiones. Yo no hablaba, solo observaba cada piedra, cada sombra, cada amanecer. Porque si la muerte no pudo doblegarlo en la cruz, quizás tampoco podría retenerlo bajo tierra. La mañana del tercer día, algo sucedió. Lo sentí antes de verlo, como un estremecimiento en el alma, como una orden divina sin palabras. El cielo no era distinto, la ciudad aún dormía, pero el sepulcro estaba vacío, el sello romano roto, la piedra removida, y el cuerpo, ausente. Un centurión no cree en rumores, no se deja llevar por supersticiones, pero lo que vi no tenía explicación militar, ni lógica, ni precedentes, solo una certeza inquebrantable que brotó de mis entrañas. Él lo había dicho, al tercer día, y yo no lo creí, pero él sí, y en ese momento entendí que la vida no terminaba en la cruz, empezaba ahí. Corrí por las calles sin rumbo, no para dar parte, no para arrestar a nadie, corrí porque todo dentro de mí ardía, mi pecho, mi garganta, mis recuerdos, todo clamaba por sentido, y lo encontré en sus palabras, esas que antes ignoré: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si esas palabras no eran metáfora, y si hablaba de mí, de un soldado romano, cubierto de sangre ajena, pero ahora deseoso de ser limpio. La ciudad estaba alborotada, los fariseos en crisis, los discípulos aún escondidos, pero yo ya no era centurión, era algo más, algo nuevo, y por primera vez en años, sonreí, porque si él podía salir de la tumba, entonces yo podía salir de mi condena. Aquella sonrisa no fue de victoria, fue de esperanza, la misma que nunca me ofreció Roma, ni las medallas, ni los aplausos tras cada campaña. Yo había sido llamado héroe por decapitar hombres en la Galia, pero ahora mi alma solo quería arrodillarse, quería rendirse, quería confesar que me había equivocado, que aquel nazareno no fue un mártir más, fue el principio de todo. El eco de sus últimas palabras, consumado es, resonaba distinto ahora, ya no como una despedida, sino como el grito de un arquitecto que finaliza su obra. Y esa obra me incluía un extranjero, un enemigo, un verdugo, pero también un hijo perdido que acababa de recordar quién era su padre. Y aunque el imperio no lo supiera aún, un nuevo reino ya había comenzado dentro de mí. No volví al cuartel, no podía. Mis manos estaban diseñadas para blandir la espada, pero ahora temblaban al tocar una escritura. Uno de sus seguidores, un hombre llamado Juan, me habló en secreto, me contó lo que vieron, lo que vivieron, y lloré como un niño, porque cada palabra confirmaba lo que mis entrañas ya sabían, que el crucificado era el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y no importaba cuánto oro hubiera en Roma, nada valía más que esa revelación. Muchos me miraban con sospecha, otros con desprecio, pero yo tenía paz, no la paz de la política, sino la paz que nace de saber que fuiste perdonado. Y supe que aunque mi nombre no quedara escrito en los rollos imperiales, estaría grabado en los cielos. Me alejé de Jerusalén por un tiempo, no por miedo, sino para entender. Caminé por los mismos senderos que él recorrió, toqué la arena de Galilea, bebí agua del Jordán, hablé con ancianos que lo habían oído enseñar, con leprosos que fueron tocados por su mano. Cada historia era como un latido más en el corazón de mi nueva fe. Yo no necesitaba ver al resucitado, lo había sentido antes de que la tumba se abriera, pero ellos lo vieron, comieron con él, lo tocaron, y sus ojos, cuando lo contaban, no podían mentir. Ningún delirio colectivo puede crear una mirada así, ni el miedo, ni la esperanza, ni la locura. Solo la verdad puede hacerlo, y esa verdad me atravesó como ninguna lanza jamás lo hizo, porque yo no necesitaba ya una señal, me bastaba su presencia viva en cada uno de ellos. Un día encontré a un pescador, llamado Pedro, el mismo que lo negó 3 veces, pero que ahora ardía como una antorcha. Me habló de gracia, de perdón, de una nueva vida, pero lo que más me impactó
fue cuando me miró a los ojos y me dijo, yo también lo traicioné, pero él me restauró. Y entendí, no se trataba de religiosidad, ni de sacrificios, ni de pagar por lo que hiciste. Se trataba de volver, como el hijo pródigo, como yo, volver a la cruz, volver al que no te exige méritos, sino entrega, volver a casa. Y en ese instante, el antiguo centurión se quebró del todo, no por la espada, sino por el amor que lo envolvía, porque cuando el perdón te alcanza, ni la culpa ni el pasado pueden seguirte. Me arrodillé por primera vez sin temor, no ante un César, ni ante un general, sino ante el Dios que colgó de una cruz por mí. Y no lo hice en un templo ni en una sinagoga, lo hice bajo un árbol, con las rodillas clavadas en la tierra y el rostro bañado en lágrimas. No hubo trompetas, ni incienso, ni testigos, solo él y yo. Y eso bastaba. Pronuncié su nombre como quien invoca vida, no como un criminal temiendo castigo, sino como un hijo que regresa del exilio. Todo mi pasado desfiló ante mí, las aldeas arrasadas, los gritos de los moribundos, la sangre en mis manos, y una sola voz lo cubrió todo: te hago nuevo. No entendí cómo, no entendí por qué, pero lo creí. Y en ese instante supe que, aunque la historia me recordara como un centurión, el cielo ya me había renombrado. Mi espada, aquel símbolo de autoridad y muerte, la enterré a las afueras de la ciudad, no como un acto simbólico, sino como una declaración de guerra contra el hombre que fui. Desde entonces, mi arma sería la palabra, y mi escudo, la fe. Muchos se burlaron. Tú, un soldado convertido, eres una vergüenza para Roma. Pero yo sabía algo que ellos no. Sabía que Roma pasaría, que sus columnas caerían, que sus emperadores serían polvo. Pero ese nombre, Jesús, se levantaría sobre las ruinas de los imperios. Y mi vida, aunque pequeña, ahora formaba parte de algo eterno, inquebrantable, sagrado. Porque cuando un hombre cambia por dentro, ni 1000 legiones pueden detener su paso. Volví a caminar entre los hombres, pero ya no como autoridad, sino como testigo. Mi uniforme seguía siendo romano, pero mi espíritu ya no pertenecía a ningún imperio. Los esclavos me escuchaban con los ojos húmedos. Los mendigos me abrazaban como a un hermano. Y hasta algunos soldados comenzaban a hacerme preguntas en secreto. Yo no tenía todas las respuestas, pero tenía algo más poderoso, un corazón que había visto la cruz desde el otro lado, no como espectador, sino como el ejecutor transformado. Y eso, aunque dolía, me daba autoridad moral que ninguna jerarquía podía dar, porque nadie podía refutarme cuando decía: yo lo vi, yo lo atravesé, y aún así, Él me amó. Y en ese amor descubrí el poder de un Dios que no busca vengarse, sino redimir. Una noche, mientras oraba en silencio, soñé con el momento en que grité: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero en el sueño, Jesús me miraba desde la cruz, con ternura y con una lágrima corriendo por su mejilla, no de dolor, sino de compasión. Me desperté con el corazón latiendo como un tambor. Entendí que aquel grito no fue mío, fue puesto en mí, como un acto divino, como un sello eterno. Fui escogido para ver lo que otros no vieron, para hablar cuando todos callaban. Y desde entonces supe que mi voz ya no me pertenecía, ahora era suya, para anunciar, para testificar, para romper corazones endurecidos como el mío. Porque cuando el cielo te presta su voz, lo único que puedes hacer es hablar. Me encontré con María, su madre. No pude sostenerle la mirada. ¿Qué palabras puede decir un verdugo a la madre de su víctima? Pero ella me abrazó, y en ese abrazo no hubo juicio, solo un llanto compartido, un silencio que lo decía todo. Le pedí perdón una y otra vez, y ella solo me susurró: Él te amó desde antes de la cruz. No entendía esa clase de amor. ¿Quién puede amar a quien sostiene el martillo? ¿Quién puede mirar con ternura al que ejecutó la injusticia? Pero ella sí lo entendía, porque lo conocía desde que era niño, y en sus ojos vi lo mismo que vi en la cruz: gracia, una gracia tan escandalosa que ni el infierno puede contenerla. Y entendí que en esa gracia incluso yo tenía un lugar. Pasaron los años. Los rumores del resucitado se convirtieron en testimonios, y los testimonios en comunidades. Y yo me volví parte de esa revolución silenciosa. No predicaba en plazas, ni escribía epístolas, pero caminaba con los pies descalzos entre aldeas, contando lo que vi, lo que viví, lo que me transformó. Muchos no creían, otros lloraban al escucharme, pero todos, al final, se quedaban en silencio, porque sabían que un centurión romano no arriesgaría su vida para contar
contar una mentira, no abandonaría su carrera por una fábula, no derramaría lágrimas por una historia inventada. Y eso era suficiente. Mi historia no era grande, pero estaba marcada por el más grande, y eso bastaba para encender fuegos en otros, porque cuando la verdad te incendia, no puedes callar. Un día, mientras cruzaba un valle entre Jerusalén y Jericó, vi a un grupo de soldados romanos reprimiendo a un anciano. Su espalda estaba sangrando por los latigazos. Sin pensarlo, intervine. Mostré mis credenciales. Mentí, sí, mentí, diciendo que ese hombre era propiedad del César. Los soldados retrocedieron, y cuando lo liberé, el anciano apenas podía hablar, pero sus labios pronunciaron una palabra que no olvidaré jamás. Gracias, hermano. Hermano. Yo, el centurión. Él, un pobre judío, pero unidos por una cruz que había desarmado mi espada y despertado mi alma. Ya no había barreras, ni imperio, ni sangre, ni idioma, solo redención. Y en ese instante sentí que la cruz había triunfado de nuevo, no en palabras, sino en actos. En el terreno donde el odio sembró espinas, el amor ahora daba fruto, porque la verdadera fe no se grita, se vive. Recuerdo el día en que llevé a enterrar a un joven creyente. Había sido ejecutado por predicar a Jesús en Samaria. Sus padres lloraban desconsolados, y yo, que había visto tanta muerte, no podía contener las lágrimas, no por su final, sino por su valor. Él no huyó, no negoció su fe, y murió diciendo, perdónalos, Señor. Lo mismo que dijo nuestro Maestro, lo mismo que yo escuché aquel día desde el madero, y comprendí que esa fe no era frágil ni emocional, era fuego puro. Y yo, centurión retirado, me arrodillé junto a su tumba y prometí vivir con esa misma intensidad hasta el último aliento, porque si un muchacho podía morir por él, yo podía seguir viviendo para él. Y así, la sangre de los nuevos mártires se unía a la del Cordero, y la historia seguía latiendo. Un joven me preguntó una vez si yo volvería a ser soldado. Me quedé en silencio, porque no sabía si mi respuesta le serviría de algo, pero al fin le dije, no. Ya no, ahora lucho en otra guerra. Él se rió, me miró como si fuera un viejo idealista, pero luego le conté, como mis batallas ya no eran con espadas, sino con palabras, con actos de compasión, con la lucha diaria contra mi propio orgullo. Le hablé del perdón que me costaba dar, de la misericordia que aún me costaba recibir. Y vi en sus ojos un cambio, porque la guerra más difícil no es contra otros, es contra uno mismo. Y yo la estaba librando cada día, con la cruz como estandarte y el amor como única arma, porque no se necesita una armadura para ser un guerrero, solo un corazón dispuesto a amar hasta sangrar. Viajé a Roma años después, la capital del mundo. Los templos, los foros, las estatuas, todo brillaba con oro y mármol, pero yo no veía gloria, solo vacío. Y cuando pasé junto al Coliseo en construcción, una tristeza profunda me invadió. Sabía que algún día, en ese lugar, cristianos serían devorados por bestias. Sabía que la fe por la que vivíamos sería tratada como espectáculo, y aún así, no tuve miedo, porque también sabía que la semilla de cada mártir daría fruto, que el fuego no consume el alma que cree, y que, aunque nos enterraran vivos, resucitaríamos en millones, porque cuando la cruz entra en el corazón, ningún imperio puede apagar su luz. Mi cabello ya era blanco y mi paso lento, pero cada vez que hablaba de aquel día en el Gólgota, mi voz recuperaba fuerza. Era como si mi alma se incendiara otra vez. Los niños se sentaban a mi alrededor, sus ojos abiertos, sus manos en silencio. Y yo les contaba del temblor de la tierra, del sol que desapareció, del velo que se rasgó en el templo, del grito de un moribundo que me devolvió la vida. Muchos no entendían, pero sentían, porque cuando la cruz se narra con verdad, algo dentro del oyente se rompe. Y yo vivía para eso, para romper corazones endurecidos con la historia del que rompió el mío, no con furia, sino con amor. Y cada vez que repetía, verdaderamente este era el Hijo de Dios, lo decía con más fe que el primer día. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas en mi mente, sé que mi tiempo se acerca. No tengo riquezas, no dejé herencias, no construí templos ni fundé ciudades, pero dejo algo más valioso, mi testimonio. Fui el centurión del madero, el ejecutor que fue redimido, el soldado que gritó lo que todos callaban. Y aunque no soy Pedro ni Pablo,
fui testigo. Y eso, en la economía del cielo, vale tanto como la corona de un rey. A ti que me escuchas, a ti que has llegado hasta aquí, no ignores la voz que arde dentro de ti. Porque si Dios pudo alcanzar a un hombre como yo, que tenía sangre en sus manos, ¿qué no podrá hacer contigo? No huyas de la cruz, corre hacia ella, y allí, entre clavos y gracia, descubrirás que fuiste visto, amado y llamado. Y quizá, como yo, un día puedas mirar al cielo y gritar lo que el mundo aún no se atreve a decir. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios.